Hola amigas y amigos de Diaconando TV, la reflexión del diácono. Les saluda su amigo y servidor Jefferson Velázquez Restrepo, desde la diócesis de Granada, en Colombia. Continuamos nuestra reflexión en torno al nuevo directorio para la catequesis. Y hoy veremos el capítulo 7 que lleva por tema la metodología de la catequesis. Sean todos bienvenidos. Hoy centramos nuestra atención en el método de la catequesis. Y cuando hablamos de métodos nos referimos a ese conjunto de mecanismos, de procedimientos o de procesos que nos permiten alcanzar un fin. Lo primero que nos va a plantear el nuevo directorio para la catequesis es que debe de existir una relación entre contenido y método. Y nos dice que el misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis y por ende debe de inspirar también su metodología, que debe de referirse a la palabra de Dios y al mismo tiempo asumir la experiencia humana. Se debe de buscar una relación, insiste el documento, y evitar cualquier oposición entre método y contenido. El contenido es el objeto de fe, es el mensaje salvífico y no debe someterse a cualquier método. Sin embargo, la comunicación de la fe en la catequesis pasa por la mediación humana, como un acontecimiento de gracia que se realiza a través del encuentro del hombre con la palabra de Dios. Por lo tanto, la catequesis no sigue un método único. Está abierta a valorar diferentes métodos, confrontándose con la pedagogía y la enseñanza, y dejándose guiar por el Evangelio para reconocer la verdad del ser humano. Debido a que la Iglesia no tiene un método propio para el anuncio del Evangelio, es necesario un trabajo de discernimiento para poder examinar todo y adoptar solamente aquello que es bueno y que aporte a nuestra doctrina de la Iglesia. El documento continúa insistiendo en la experiencia humana y nos dice que es parte constitutiva de la catequesis, tanto en su identidad como en su proceso, así como en su contenido y método, porque no es solo el lugar donde resuena la palabra de Dios, sino también el espacio en donde Dios habla. La experiencia humana en las parábolas de Jesús se ve claramente como su punto de partida. Jesús parte de los hechos y vivencias conocidas por todos, provoca entre sus interlocutores interrogantes e inicia en ellos un proceso interior de reflexión. La catequesis debe de seguir el ejemplo de Jesús, debe de iluminarse e interpretar las experiencias de la vida a la luz del Evangelio. Jesús utiliza las experiencias y situaciones humanas para señalar realidades trascendentes y al mismo tiempo indicar la actitud que se debe de seguir. La memoria es una dimensión constitutiva de la historia de la salvación. El pueblo de Israel es invitado a mantener vivos sus recuerdos, a no olvidar los beneficios del Señor. Se trata de guardar en nuestro corazón los acontecimientos que testimonian la iniciativa de Dios, que a veces son difíciles de entender, pero que se perciben como acontecimientos salvadores. La catequesis es parte de la anamnesis, es decir, de esa remembranza, de ese recordar, de ese revivir de la Iglesia que mantiene viva la presencia del Señor. Por lo tanto, la memoria es un aspecto constitutivo de la pedagogía de la fe desde el comienzo del cristianismo. Es importante que la catequesis, después
de un camino en el que el valor y la explicación de la profesión de la fe se haga evidente, así como en otros textos de la Sagrada Escritura, la liturgia y la piedad popular también ayude a memorizarlos, para ofrecer así un contenido inmediato que hace parte sin duda del patrimonio común de todos los creyentes. El lenguaje es la forma como nosotros nos comunicamos y nos hacemos entender. La catequesis maneja su propio lenguaje y es un lenguaje de fe. En su historia, la Iglesia ha comunicado la fe a través de las Sagradas Escrituras, a través de los símbolos y de los diferentes ritos litúrgicos, a través de los escritos de los padres de la Iglesia y de las diferentes formulaciones de fe. También ha transmitido el lenguaje a través del testimonio de los santos y de los mártires. Por lo tanto, queridos hermanos, el lenguaje de la Iglesia es el lenguaje de la fe. Una fe que el documento nos plantea expresar de tres formas: a través de un lenguaje narrativo, a través del lenguaje del arte y de un lenguaje digital. El lenguaje narrativo nos va a decir el documento que es bueno reconocer el valor de la narración en la catequesis porque acentúa la dimensión histórica de la fe y su significado existencial, construyendo un lazo estrecho entre la historia de Jesús, la fe de la Iglesia y la vida de quienes la cuentan y la escuchan. El lenguaje narrativo es particularmente apropiado para la transmisión del mensaje de la fe en una cultura que cada vez es más pobre en modelos de comunicación profundo y eficaces. Las imágenes del arte cristiano son, por tanto, un verdadero lenguaje de fe. Así pues, en nuestro tiempo, las imágenes cristianas pueden ayudar a experimentar el encuentro con Dios a través de la contemplación de su belleza. De hecho, son imágenes que elevan la mirada de quienes la contemplan hacia el invisible, dando así acceso a la realidad de un mundo espiritual y escatológico. La importancia de las imágenes en la catequesis hace referencia a una antigua sabiduría de la Iglesia. Ellas, entre otras cosas, ayudan a reconocer y a memorizar los acontecimientos de la historia de la salvación de un modo más rápido e inmediato. El lenguaje de la catequesis atraviesa inevitablemente todas las dimensiones de la comunicación y sus herramientas. Los profundos cambios en la comunicación, evidentes a nivel técnico, producen cambios a nivel cultural. Las nuevas tecnologías han creado una nueva infraestructura cultural que afecta la comunicación y la vida de las personas. Las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, los dispositivos digitales, fomentan los esfuerzos de colaboración, del trabajo en común, del intercambio de experiencias y del conocimiento mutuo. Las redes sociales, además de instrumento de evangelización, pueden ser un factor de desarrollo humano. El documento nos dice que es una prioridad educar en el buen uso de la tecnología, que debemos discernir los aspectos que son positivos de los que no lo son. El catequista de hoy debe ser consciente de las huellas que puede dejar el mundo virtual y de la gran influencia que ejerce en el manejo de las emociones y la construcción de la identidad personal. La realidad virtual no puede reemplazar la realidad espiritual, sacramental y eclesial que se da en el encuentro con la persona. Aunque la tecnología es necesaria
es importante para el proceso de la evangelización, no podemos olvidar que Dios se manifiesta en medio de nuestra realidad personal, buscando siempre obrar, transformar y salvar vidas. Dios actúa en el hoy, en el ahora. Dios no actúa a través de un clic o de un control al suprimir. Dios actúa en medio de tu realidad personal. La comunidad cristiana es el sujeto principal de la catequesis. Por esta razón, la pedagogía de la catequesis debe dirigir todos los esfuerzos para hacer comprender la importancia de la comunidad como un espacio fundamental para el crecimiento personal. El grupo es importante en los procesos de formación de las personas. Esto se aplica a todas las edades, para los más pequeños, a los que se les ayuda a vivir una buena socialización, para los jóvenes que sienten mucho la necesidad de relaciones auténticas, para los adultos que quieren experimentar el compartir y la corresponsabilidad en la iglesia y en la sociedad. Los espacios para la catequesis son lugares a través de los cuales la comunidad expresa su forma de evangelizar. En el contexto social y cultural de hoy, es necesaria una reflexión sobre la especificidad de los lugares de la catequesis como instrumento de proclamación y educación en las relaciones humanas. Nos encontramos viviendo en este momento de nuestra iglesia una iglesia en salida, y por eso es importante descentralizar el lugar de la catequesis. Hoy en día podemos utilizar nuestras casas, apartamentos, ambientes educativos, ambientes culturales, recreativos, las cárceles y hospitales como lugares donde podemos propiciar el encuentro de Dios con el hombre a través de la evangelización. Por lo tanto, es necesario que estos lugares sean acogedores, bien cuidados, para que se perciba un clima de familiaridad que fomente una participación alegre en las actividades comunitarias. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este 7º capítulo que nos mostraba la metodología de la catequesis. Espero que esto haya sido de mucha ayuda para ustedes y para su crecimiento personal como catequistas, como agentes de pastoral. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanilla, inviten a muchas personas para que sigan viendo el contenido de nuestro canal Diaconando TV. No olviden orar por todas las vocaciones, por los sacerdotes, por las religiosas, por los religiosos, por los misioneros, los laicos comprometidos, por los agentes de pastoral, por los catequistas. Oren también por los diáconos permanentes y oren por todos los matrimonios para que tengamos una iglesia mucho más santa y parecida a lo que el Señor quiere. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad.